Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este sentido homenaje para nuestro querido amigo el doctor Francisco Javier Mercado. Quiero dar gracias especialmente a nuestro señor rector, el doctor José Francisco Muñoz Valle, por acompañarnos, a nuestro director de la tercera división, el doctor Baudelio Lara García, al doctor Igor Ramos Herrera, jefe del departamento, por acompañarnos y por haber sido el impulsor de este evento. Gracias a todos ustedes, gracias a la familia del doctor Francisco que nos acompaña, a la doctora Leticia aquí presente. Vamos a dar inicio con este homenaje con una semblanza del doctor Francisco Javier a cargo de nuestra querida doctora Amparo Tapia. Gracias. Gracias. Buenas tardes, señor rector, don Cuco, Leti, todos los hermanos, familiares del doctor Javier Mercado y a todas las personas que nos hacen favor de acompañarnos. Yo agradezco infinitamente el que tenga que socializar con ustedes la semblanza para el doctor Javier Mercado. Francisco Javier inició la vida en este mundo a la 1 de la tarde de aquel miércoles 3 de diciembre de 1952 en Manalisco, Jalisco. El segundo hijo de don Cuco y doña Elisa, quienes le otorgaron la compañía de otros 8 hermanos: Marta, Celina, Adelina, Dolores, Susana, Verónica, Abel y Jorge. Después de estudiar la primaria, pasar por el seminario diocesano, estudiar la preparatoria, trabajar en Estados Unidos junto a sus padres y hermanos, regresa a Guadalajara para ingresar a la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara, a instancias de un profesor de la escuela nocturna, quien le dijo: no tienes nada aquí, regresa a México. Francisco Javier cumplió 40 años de antigüedad en la Universidad de Guadalajara en octubre de 2018, años que transitó por diferentes fases en su carrera en la investigación y la docencia, pero sobre todo de ideales. Una primera fase corresponde a sus años de estudiante de medicina en la Universidad de Guadalajara y de sus estudios en la maestría en medicina social de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, en Ciudad de México. En esa época, la búsqueda de Francisco Javier de una medicina comprometida con los pobres y los excluidos lo llevaban a encontrarse con el pionero laboratorio de medicina preventiva, a cargo del maestro Rodolfo Morán, y a involucrarse intensamente en el primer proyecto de medicina comunitaria de la región occidente de México, el proyecto Zapopan, como fue conocido en aquel entonces, desarrollado en la alejada población de Tezistán para aquella época. En dicho proyecto participaron maestros como Alfredo Hidalgo, Gloria Yolanda Michel, Luis Manuel Ábalos, y como estudiantes, sus compañeros de batalla se convirtieron en sus amigos con quienes compartió ideales, estudio y trabajo: José Luis Vázquez, José Luis Lorenzana, Miguel Roberto Cumasagua, José de Jesús Muñoz, Miguel Ernesto Castrejón, María del Carmen López, Enrique Agustín González, Luis Eduardo Hernández, José de Jesús Morfín, Arcelia Álvarez, Efrén García, José Luis Gutiérrez, Arturo Monraz, Amparo Tapia. Un grupo de jóvenes que terminaron juntos en Magdalena, Jalisco, para realizar parte de su internado y continuar su experiencia de medicina comunitaria. Estas experiencias en el proyecto Zapopan
llevó a Francisco Javier a cursar estudios en la maestría de Medicina Social, la maestría en Salud de la Izquierda Mexicana, donde sus maestros como Cristina Laurel, Clara Fassler, Catalina Ebenschus, Hugo Mercer, José Escudero, Gustavo Leal, lo introdujeron al pensamiento marxista de la salud pública. Una época marcada solo por la corriente de la medicina comunitaria y la medicina social, sino también por lecturas sobre el existencialismo con autores como Sartre y Nietzsche, por lo cual se ganó el apodo de Nietzsche entre sus amigos. Al estudiar la maestría regresa a Guadalajara e inicia su segunda fase de su vida académica. Debido a su convivencia de compromiso social, se presenta ante el director de la Facultad de Medicina diciéndole que acababa de terminar la maestría y se presenta para retribuirle a la Universidad de Guadalajara el apoyo económico recibido. En aquel entonces el director, Abel Hernández Chávez, le preguntó qué sabía hacer. La respuesta fue: investigación en medicina social, por lo cual reingresa a la universidad con un nombramiento de tiempo completo para dedicarse a la investigación, en una época que la investigación era valorada como un pasatiempo. Su ingreso coincide con la llegada de un grupo de médicos formados en investigación básica y clínica en Estados Unidos. Su lugar de destino fue el Laboratorio de Salud Pública, a donde perteneció hasta el último día de su vida. En esta etapa desarrolló una línea de investigación centrada en estudios de salud familiar. Irónicamente, al inicio estaba convencido de que la familia no explicaba nada de las condiciones de salud y enfermedad de la población, pero al poco tiempo se encontró con una veta de trabajo. Durante varios años recibió financiamiento para realizar estudios sobre la salud familiar. La investigación pionera en este campo fue sobre las condiciones de salud de los alfareros de Tlaquepaque y Tonalá. Después, sobre enfermos con hipertensión y diabetes. Particularmente fue reconocido por los diversos estudios realizados en torno a la diabetes. Simultáneamente impulsó la difusión y la capacitación del pensamiento de la medicina social y la salud familiar a través de seminarios y coloquios, tanto para docentes como para estudiantes. Atrajo a diversos académicos para formar equipos de investigación, quienes posteriormente siguieron sus propias líneas de investigación, pero sobre todo le abrió las puertas a sus primeras asistentes de investigación, dos jovencitas recién egresadas de medicina y ahora ambas investigadoras de la Universidad de Guadalajara, Leticia Robles y Patricia Noemí Vargas. Después, muchos otros jóvenes estudiantes de medicina, psicología y enfermería entraron en contacto con él a través del Laboratorio de Salud Pública y fueron influidos por el pensamiento social en salud. Dos eventos organizados por Francisco Javier son significativos de esta época. Uno, la Reunión Nacional sobre Familia, Trabajo y Salud, Estado Actual del Conocimiento y Perspectivas de Investigación, en donde se reunieron 50 investigadores de las ciencias de la salud y las ciencias sociales del país durante 3 días en el hotel de la primavera de la Universidad de Guadalajara en 1990. El otro, y el más importante, es la organización del 6º Congreso Latinoamericano y 8º Congreso Mundial de Medicina Social, realizado en Guadalajara en 1994.
La asistencia de 600 académicos de 20 países del mundo y la participación de los más prestigiados académicos de la medicina social al nivel internacional es, en palabras de Howard Walkin, el sociólogo médico de mayor reconocimiento internacional, el mejor congreso de medicina social en 40 años de vida de este movimiento. La vida avanza y la necesidad de formarse lo lleva a ingresar al doctorado en Ciencias Sociales del Colegio de Michoacán. Un parteaguas, ya que la tesis de doctorado lo guía a transitar de la metodología cuantitativa y epidemiológica de su época anterior al mundo de la investigación cualitativa en su tercera etapa. Su pasión hasta el final de su vida. Una época en donde no solo entra en contacto con los más prestigiados antropólogos de México, sino a incursionar en la Academia Internacional de la Investigación Cualitativa en Salud. Nuevos proyectos de investigación basados en metodologías cualitativas fueron desarrollados en esa época. Aún con la diabetes como problema central, pero también fue una época de intensa actividad de crear contactos con académicos extranjeros. De ahí los seminarios anuales que organizó durante varios años, invitando a gente como Juliette Corbin y Janice Morse, dos íconos de la investigación cualitativa. Además de estos seminarios, incorpora a un mayor número de estudiantes de pregrado en sus proyectos de investigación, quienes posteriormente cursaron un posgrado y continuaron su carrera como investigadores. Difundir la investigación cualitativa en el área de la salud lo lleva a publicar antologías sobre el tema y a formar una red mexicano-latinoamericana de investigación cualitativa en salud, el PROHICS, registrada como una filial de la Asociación Internacional de Investigación Cualitativa en Salud, liderada por Janice Morse desde Canadá. En su momento, el PROHICS aglutinó a estudiantes y académicos deseosos de aprender e incursionar en la investigación cualitativa, donde encontraron un espacio de intercambio de experiencias. Además de ello, se convierte en un eterno viajero académico, acude a varias universidades nacionales y de América Latina a impartir cursos de investigación cualitativa y a ayudar a impulsar proyectos de investigación cualitativa. Un esfuerzo reflejado en la organización del 9º Congreso Internacional y primer Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa en Salud en 2003. Hasta hoy se han realizado otros 7 congresos iberoamericanos, donde siempre dio su apoyo e impulso para su realización. El 9º Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa se realizará en Montevideo, Uruguay, en 2020. La cuarta etapa es una continuidad de la anterior, pero transformada en un movimiento en sintonía con la población. La investigación cualitativa puesta al servicio de los enfermos con insuficiencia renal y sus familias. Una década en la cual realizó estudios sobre la perspectiva de los enfermos, sus familias y los trabajadores de la salud en torno a la problemática de la insuficiencia renal, la donación de órganos y los trasplantes. Pero también una época en que los eventos académicos fueron sustituidos por eventos dirigidos a la población, donde los protagonistas centrales eran ellos y no la academia. Por eso, ya no organizó
ningún evento para la academia, priorizando su interés por vincularse con los enfermos y sus familias. Sin embargo, la construcción de redes fue una actividad central. La participación de académicos extranjeros involucrados en la investigación, como Sarah Kierans, de Reino Unido, Denise Guerreiro, de Brasil, o Rodolfo Levin, de Uruguay, fueron amigos y colegas con quienes impulsó la realización de investigaciones comparativas. Un especial interés mostró por formar jóvenes investigadores y no tan jóvenes, pero siempre pensando en que la vitalidad de la juventud era importante en la ciencia. Ahora, con mayor experiencia en la formación de recursos humanos, sus cursos tanto teóricos como de metodología cualitativa lo llevaban a explorar nuevas formas de enseñar, por lo cual se enfrascó en experiencias virtuales para formar a sus académicos en las tareas de la investigación. En el tintero, de Francisco Javier se quedaron la convicción de alcanzar los 50 años de antigüedad en la Universidad de Guadalajara y con ello concluir esta última etapa o iniciar una nueva en su vida académica. La de comenzar un proyecto en ciernes consistente en implementar una iniciativa de redes virtuales en salud para América Latina, en donde los enfermos de insuficiencia renal y sus familias hablaran y compartieran sus experiencias. La de escribir un anecdotario de sus experiencias en la academia, la de rodearse de jóvenes para formarlos e impulsarlos en la investigación, de construir más redes de intercambio, pero también de disfrutar más la vida, hacer más caminatas en el campo, visitar a sus nietos, jugar billar con su padre, conversar con la gente. La muerte le puso final a su carrera académica el 6 de enero de 2019 a sus 66 años de vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Amparo, por esta semblanza tan sentida. Vamos a dar la palabra a la doctora Patricia Noemí Vargas, que como ya lo comentó la doctora Amparo, sería quien va a representar esa primera etapa de Francisco, nos va a hablar acerca de ello, de la época como investigador cuantitativo y epidemiólogo. Empezó a trabajar en el área de la diabetes, si mal no recuerdo, en los centros de salud, ¿verdad? Por ahí te traía. Bueno, muy bien, Pati. Buenas tardes a todos. Me honra estar este día compartiendo este momento con ustedes y les comentaré algunas cosas de mi experiencia personal de trabajar con Francisco y de mi llegada precisamente al Laboratorio de Salud Pública. La urgencia de realizar mi trabajo de tesis para concluir la carrera de medicina me llevó a las puertas del Laboratorio de Salud Pública, guiada por las recomendaciones de mis compañeros de generación. Me comentaron: ve a Salud Pública, ahí te ayudarán. En efecto, al llegar al laboratorio conocí a un maestro llamado Francisco Mercado, quien escuchó mi urgente petición de ayuda. Yo no sabía qué era una tesis ni qué era la investigación, porque cuando uno estudia medicina, pues el cuerpo es primero, el relleno es todo lo demás. Me contó que trabajaba sobre familia y enfermedad, específicamente sobre el papel de la familia en el control de las personas con diabetes. Este
fue el proyecto en el cual participé para realizar mi tesis. En ese primer encuentro, francamente, no entendí mucho de sus planteamientos. Una lista de nombres de autores que en mi vida había escuchado, pero percibí con claridad que había encontrado al maestro que me ayudaría a realizar una tesis. 1984 fue un año de aprendizaje y trabajo duro y arduo entre el servicio social y la realización de este trabajo de tesis. Cada fin de semana que acudía a la sesión de asesoría era todo un reto. El rigor teórico y metodológico del maestro Mercado retaba mis capacidades y me ponía al límite. Su capacidad heurística estaba presente en todo momento. Había que pensar y trabajar. Cada palabra que se escribía debería tener un sentido, una utilidad, una explicación. Me condujo con firmeza para no desviarme del objetivo, concluir la tesis, que logramos con éxito en 1985, con un final épico en donde me enfrenté por primera vez con el plagio. Mi tesis tenía una hermana gemela que se presentó el mismo día y con el mismo jurado. La presencia del maestro Mercado y su calidad ética, así como de la profesora Amparito aquí presente, fueron fundamentales para enfrentar ese delicado momento en donde se aclararon todas las dudas con un resultado favorable. Recibí una mención por la tesis y me pusieron 100 por el trabajo, y la tesis gemela evidentemente fue descalificada. La finalización de la tesis coincidió precisamente con el momento en que Leticia Robles fue aceptada para cursar sus estudios de maestría. Ello abrió la posibilidad para que se me invitara como asistente de investigación del maestro Mercado para cubrir el lugar de Leti. Todo un gran reto. Leti era conocida en el Laboratorio de Salud Pública por su inteligencia, claridad de pensamiento, responsabilidad y gran capacidad de trabajo. Nunca fui consciente que ese hecho marcaba no solo mi ingreso a la Universidad de Guadalajara, sino que daría un giro a mi historia personal. Trabajar con Francisco Mercado fue toda una experiencia de aprendizaje. Leer, analizar, reflexionar y cuestionar sin descanso eran los pilares fundamentales del trabajo cotidiano. Todo tenía que ser documentado. Escribir las fichas bibliográficas a golpe de la famosa máquina Remington del Laboratorio de Salud Pública. Las intensas sesiones de revisión, análisis y discusión de las ideas propias y de otros en su famoso cubículo de la esquina del Laboratorio de Salud Pública. La acuciosa preparación de los cuadros de operacionalización de variables que serían transformados a posteriori en los instrumentos de medición y en los cuestionarios, la planeación del trabajo de campo, en fin, todo el proceso de investigación que era solo una parte para obtener los insumos que alimentarían la continua reflexión. Ser asistente de Francisco Mercado iba más allá del trabajo diario, implicaba también pensar el futuro. Nuevas preguntas de investigación, nuevas formas de trabajo, pero también el cuestionamiento constante de cuál sería el siguiente paso en mi formación. Siempre fue promotor de la formación de recursos humanos en el ámbito de la investigación. A la par de realizar las tareas de investigación, era obligado a iniciar la búsqueda personal de la futura formación, a realizar hallazgos de investigación y a la vez descubrir cuál sería mi futuro académico era una tarea fundamental en esos momentos. Francisco Mercado fue un hombre que tenía los ojos claros, porque miraba con claridad todo lo que le rodeaba y porque vivió pensando y sobrevivió todas las amenazas que atentaban contra ideas e ideales en los que creía. Con esa claridad de miras, descubrió en mí lo que con el tiempo he llegado a comprender, que mi vida estaría ligada a la investigación y que estaba destinada a no ser una médica común, sino una persona excepcional como todas y todos
los que tuvimos el privilegio de compartir sus enseñanzas en algún momento de su trayectoria vital, por todo lo aprendido y por haber cambiado mi trayectoria académica, quiero expresar públicamente aquí y ahora mi agradecimiento a Francisco Mercado. Muchas gracias. Gracias, doctora Noemí, por mostrarnos esa otra faceta de Francisco. Siguiendo con esto, le estaría pidiendo al doctor Igor Ramos, que también fue asistente del doctor Mercado en esta segunda etapa cuando Francisco entra a lo cualitativo. Buenas tardes. Gracias por darme la oportunidad de tener esta pequeña intervención sobre todo porque a mí me correspondió trabajar con Francisco en esta segunda etapa de su vida académica en el Laboratorio de Salud Pública principalmente, que fue donde yo lo conocí. Yo llegué al Laboratorio de Salud Pública a través de una convocatoria que se abrió para contratar a algún asistente de investigación. Habíamos, según recuerdo, 3, 4 personas que estábamos interesados en el puesto, y bueno, ahí fue donde yo conocía al doctor Mercado, Francisco, ¿no? Así lo llamaba al principio, al doctor Mercado, sí, y mucho tiempo fue para mí el doctor Mercado, con ese respeto que me merecía, ¿no? Definitivamente. Y cuando inicié a trabajar, que finalmente y afortunadamente me tocó obtener ese nombramiento de asistente, pues empezamos a trabajar juntos, y me comenzó a involucrar, a interesarme, a darme cuenta de cuáles eran las cosas que él notaba que eran importantes. Y entre esas cosas, ustedes lo deben de saber, en el tiempo, en los 90s, estaba el auge de las computadoras personales, y a mí me tocó trabajar con eso, y exploramos juntos tanto el manejo de las computadoras como el de los programas de cómputo para hacer análisis cualitativo. Gracias a ello, pues marcó en mí mi trayectoria académica, y siempre me he inclinado por el lado de la investigación cualitativa. O sea, me puso ahí al frente de esa parte, ¿no?, de trabajar con los programas de cómputo, y hasta la fecha lo sigo haciendo. Siempre enseñaba con el ejemplo, comentaba algunas de sus anécdotas o de sus intereses, sobre todo alguna vez que lo dijo, y varias veces lo comentó también: yo no vuelvo a trabajar como directivo, le quita tiempo a lo realmente importante. Así lo decía, y lo expresaba claramente y con quien fuera. También otras veces pues discutíamos cuestiones académicas. Casi siempre él ganaba las discusiones, definitivamente. Al final, ya en años recientes, pues ya las discusiones más bien llegábamos a acuerdos, afortunadamente. Peleas, nunca, una o 2 ocasiones quizá, pero realmente todas eran con el afán de mejorar y de sacar adelante el trabajo. Siempre lo impulsaba ese trabajo, ese ánimo de seguir adelante, de convivir con otras personas, y eso me dio la oportunidad a mí también de convivir con quienes estábamos en el laboratorio, y con Leti en particular, que tuvimos mucho tiempo ahí de trabajo en conjunto, y que bueno, lo agradezco, y le agradezco a Leti también esa oportunidad de haber trabajado con ella y a la par de Francisco. Después de las discusiones, al final casi siempre decía: me parece que debemos pensar más este asunto. Y otra frase: para ser más eficientes en nuestro trabajo, debemos estar en el lugar adecuado.
y nos hacía mover muebles y acomodar cosas y quita los libros y acomoda la bibliografía y los artículos y tener todo en orden, siempre a la mano, siempre disponible. Y eso también me marcó, a ser disciplinado. Finalmente, para hablar sobre su pasión por la investigación y la docencia. Él dijo: no voy a jubilarme, creo que estoy en la etapa de mi vida donde puedo aportar mucho más. Hasta pronto, Francisco. Gracias. Gracias, doctor Igor, por recordarme la famosa computadora Printafor, ¿sí? Que era como la ropa de los hermanos, ¿no? El hermano mayor le dejaba al del medio, al de abajo, pues así nos tocó con la computadora. Hola, muy buenas tardes. Perdón, para continuar, es que lo que sigue es un video, sería la tercera etapa, quien lo va, no se asusten, quien lo va a presentar es el doctor Eduardo Hernández. Él ahorita se encuentra en España haciendo un sabático. Él va a ser el representante de esta tercera etapa de investigación, que es cuando ya el doctor Francisco entra a las cuestiones de la nefropatía, los problemas de trasplante renal. Entonces vamos a pasar un video que le hizo favor de llegar el doctor Eduardo. Hola, muy buenas tardes a todos. Antes de comenzar con mi participación, quiero agradecer a Leticia Robles por invitarme a formar parte de este muy merecido homenaje y tributo que le realizan a Francisco Mercado en lo que fue su casa, su alma mater, donde desarrolló prácticamente toda su carrera. A mi mentor y amigo. Sé que mucho se ha dicho y se dirá sobre Francisco Mercado en cuanto a su trayectoria académica, con múltiples logros y reconocimientos que cosechó a lo largo de su carrera. Sin embargo, yo quiero poner el foco en lo que a mi juicio era una de las más grandes cualidades que Francisco tenía: su generosidad. De ella fui testigo a lo largo de los poco más de 16 años en la que tuve la dicha de conocerle y colaborar con él, comenzando con mi servicio social, después como su asistente de investigación, su alumno de posgrado y tesista, y en los últimos años como colega. Pero lo más valioso es que a lo largo de todas esas etapas Francisco fue algo más cercano. Fue mi mentor, fue mi guía, fue un amigo. En septiembre de 2002 me incorporé como pasante en servicio social. Coincidieron los tiempos con los preparativos para albergar el 9º Congreso Internacional de Investigación Cualitativa en Salud y el primer Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa en Salud, que se llevarían a cabo en Guadalajara. Francisco fue el organizador de ambos y al día de hoy se han celebrado ya 7 ediciones e inspirado como a mí a muchas más personas. Fueron meses de trabajos intensos, pero bastante estimulantes para alguien que apenas se asomaba al mundo de la investigación cualitativa. En aquel evento pude darme cuenta de la calidad y del reconocimiento que Francisco tenía no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Terminando el congreso, a los pocos días Francisco realizó una estancia sabática en Inglaterra. A su regreso, hice algo que hoy considero, sin duda, ha sido una de las mejores cosas que he hecho hasta ahora. Le envié un correo preguntando si necesitaba asistente de investigación bajo el programa de PROSNI. Su respuesta fue afirmativa. Me aceptó y me incorporé como su asistente de investigación. Era el verano del 2004 y desde entonces Francisco definitivamente fue alguien determinante en mi vida profesional y personal. Además de adentrarme de lleno en el mundo de la investigación, Francisco me invitó a formar parte de un proyecto financiado por la OPS en su primera etapa y después por la Universidad de Nuevo México. Francisco siempre abogaba porque los asistentes que estaban a su cargo tuviéramos una remuneración por la labor que hacíamos. Incontables veces fui testigo de cómo, en el desarrollo de sus propuestas y proyectos de investigación, que él sometía a instancias internacionales y financiadoras,
Siempre incluía recursos de honorarios para el asistente en turno o involucrado en el proyecto, ello para que contara con un ingreso digno y suficiente para realizar su labor. Francisco siempre estuvo atento y consciente de las necesidades y circunstancias de quienes le rodeábamos. Se llegó el tiempo de la segunda edición del Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa. Ahora la sede sería en Madrid. Pensar en asistir a un congreso en Europa y además presentar un trabajo en tan importante foro parecía un asunto idílico y muy poco probable para el papel que comúnmente se les daba a los asistentes de investigación, pero Francisco lo tenía claro. No solo me sugirió presentar un trabajo en dicho congreso, sino que solventó mi hospedaje y alimentos para hacer posible mi asistencia. Para él, brindar y gestionar apoyo suficiente para quienes trabajábamos con él para asistir y presentar esos trabajos era parte de su filosofía. Los congresos, me decía, sirven para dos cosas, Eduardo: para encontrarse con los amigos y establecer colaboraciones. Mi caso no era la excepción, más bien la regla. Fui testigo por muchos años que para Francisco los asistentes de investigación no estaban para su beneficio, para disminuirle la carga o delegar labores que él no quisiera hacer o le quitaran tiempo. No, ese definitivamente no era su propósito ni su visión. Él quería formar. Le conocí a Francisco un genuino interés en compartir no solo el conocimiento y las oportunidades a quienes le rodeaban, sino también en proyectar e impulsar a los que apenas comenzábamos. No solo nos compartía sus recursos, su experiencia y consejos, sino que también nos introducía a sus círculos académicos y sociales a los que él pertenecía y que hoy tanto le echamos de menos. Gustaba mucho de hacer reuniones para trabajar los proyectos o generarlos. Ya fuese en un café o en su casa, él nos decía: ustedes encárguense de poner las ideas y el buen humor. Él, en casi todas las ocasiones, ponía ambas. Eso sí, siempre hacía explícito su preocupación por la calidad más que la cantidad. En él no había egos ni envidia que valieran para ostentar un sitio privilegiado. Al contrario, buscaba que el otro, sea quien fuera, disfrutara de lo que él disfrutaba. Ya sea un buen café, un libro, un artículo, un documental, incluso hasta rutas para hacer esas caminatas que a él tanto le gustaban. Todo quería compartirlo. Recuerdo que siempre que estaba de estancia o en algún congreso, en sus correos y comunicaciones, siempre se despedía con un saludos desde estos lugares que espero algún día también visiten. O, al recomendarnos alguna lectura, nos decía: no se les olvide leerlo con una buena cerveza. Francisco no solo fue un excelente maestro del hacer, ya sea proyectos de investigación, trabajos de campo, artículos, etc., sino también era un maestro del saber estar, de disfrutar y mantenerse atento y sensible con lo que acontecía y le rodeaba. Sin duda, poseía una sensibilidad y humanidad desbordada. En este sentido, él consideraba como un absurdo e inhumano el sistema en el cual se niega el derecho que tienen las personas a recibir una atención digna y expedita y de calidad. A Francisco le resultaba muy difícil entender cualquier orden social, incluyendo el nuestro, que se especializa y logra cierta sofisticación en cómo hacerle la vida más difícil a los más pobres. Es por ello que en sus trabajos y estudios se preocupaba por esas situaciones y era claro que sus acciones no quería solo quedaran en la academia, sino que trascendieran a otras esferas. Harían falta muchos más foros y homenajes para compartir sus enseñanzas y mostrar la generosidad que a Francisco caracterizaba. Por ahora, no encuentro mejor forma de honrarlo y recordarlo que continuar con su legado, es decir, que en nuestros espacios y más allá de ellos estimulemos la conversación y colaboración, cosas que él hacía muy bien. Y como nos lo dijo más de alguna vez, sigan con optimismo, anden donde ande y cultiven la compasión. Cierro con unas líneas de un poeta francés que describen perfectamente mi sentir por Francisco y seguro el de muchos de los presentes. Para que el carácter de una persona nos revele cualidades verdaderamente excepcionales,
Necesitaremos la buena suerte de poder observar sus hechos durante muchos años. Si sus hechos carecen de egoísmo, si están orientados por una idea de generosidad sin par, si resulta indudable que no han buscado ninguna recompensa, y si por añadidura han dejado en el mundo señales patentes, nos encontraremos sin temor a equivocarnos ante una personalidad inolvidable. Jan Junot. Muchas gracias por todo y espero pronto estar con alguno de ustedes y poder continuar la charla con las colaboraciones. Gracias. Muy bien, le damos las gracias al doctor Eduardo, donde quiera que esté, y después de este susto que nos sacó. Enseguida le pediría al doctor Jesús Luis Vázquez si nos acompaña a dar unas palabras. Él no representa ninguna de las etapas, es un amigo de toda la vida de él y queremos que nos platique otro tipo de anécdotas en relación a Francisco para conocerlo un poco mejor. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación para platicar un poco de Javier Mercado. Pues ya no voy a repetir todo su historial, todo su currículum y todos los logros y cualidades académicas de nuestro amigo. Simplemente recordarlo desde los tiempos de la facultad, en que la primera vez que lo conocí, en los primeros años de la carrera, me llamó la atención. Éramos de los que teníamos el pelo largo, ahora ya no. Y él usaba el pelo largo y yo también. Y me llamó la atención que traía bajo el brazo un libro que no era de medicina, sino que era el volumen 3 del primer tomo del Capital de Marx, un libro anaranjado, siglo XXI, ¿no? Entonces dije, hay un loco aquí en la Facultad de Medicina. Y ese fue una como atracción intelectual que hubo y empezamos a platicar y empezamos a hacer una amistad pues que duró por muchos años. De ahí me invitó, no sé si me invitó o tal vez como me ligué más bien por su invitación y la de otros compañeros al proyecto de salud comunitaria Zapopan. Y bueno, fue un proyecto que trascendió incluso en el cambio de la currícula para darle un enfoque comunitario, como en ese tiempo era todo una tendencia a nivel de la salud pública, la cual por cierto hemos abandonado las comunidades, ¿no? Y las vivencias más interesantes de esa etapa es el trabajo que hacíamos después de las labores clásicas del internado del área materno-infantil, que se hacían por la mañana, se hacían las acciones por la tarde en el área de Zapopan, Tezistán y otras poblaciones en formación de promotores en salud. Y ahora me recuerdo la gran facilidad que tenía, la empatía que tenía con la gente, ¿sí? O sea, era de una manera muy simple, muy clara su comunicación con las personas de las comunidades, y rápidamente se hacían los grupos de promotores, los líderes comunitarios, luego jalaban con nosotros, como se dice ahora coloquialmente. Y a través de ahí también formamos un grupo que hasta la fecha pues seguimos siendo grandes amigos, algunos de ellos están aquí, y también algunos siguieron el área de la clínica, son grandes especialistas, otros nos dedicamos a la salud pública y a la medicina social, y desafortunadamente algunos de ellos ya se han ido, como me gustaría recordar al doctor Eduardo Hernández Orozco, el Arandas, que falleció ya hace algunos años, y también a nuestro compañero Miguel Kumasawa, también que forma parte de este grupo, junto con nuestras últimas dos pérdidas, el doctor Mercado, el doctor Alfredo Hidalgo, que fue
que nos guió en este proyecto tan relevante y que marcó nuestra historia personal y también académica. Ahora decían, bueno, Javier, aparte de que era muy dedicado a la investigación cualitativa y a la investigación académica, también le gustaba mucho, nos encontrábamos en el pasillo y casi no platicábamos de trabajo, platicábamos más bien de cuestiones de la vida diaria, de la vida social, de la vida política y de filosofía. Por eso le pusimos Nietzsche, Federico Nietzsche, porque le gustaba leer mucho filosofía y fue una de las maneras en que nosotros nos ligamos en cuanto a la amistad. Y también le reconozco y le agradezco que nos abrió el campo para que después otros compañeros fuéramos, además de Leti, Eduardo, fuéramos a hacer la maestría en Medicina Social en la UAM Xochimilco, la Ciudad de México, en un momento en que era un auge, un ambiente muy floreciente en cuanto a la salud comunitaria, en cuanto a la inclusión de las ciencias sociales para el análisis de los problemas de salud. Y pues ya mencionaron a los grandes maestros que tuvimos y que realmente fue una maestría que no la padecimos, sino que la disfrutamos enormemente por la cantidad de conocimiento, lecturas, por las esperanzas, por el enfoque, por todo el idealismo que se filtraba en ese grupo de gente un poco loca, ¿no? Estrambótica, pero que finalmente nos dimos cuenta que de esos locos idealistas salió gente y ha salido gente de gran trascendencia, ¿no? Me recuerdo mi compañero Rafael Lozano Asensio, que aunque él era de aquí de Jalisco, se crió en el DF y él es uno de los investigadores muy importantes en inequidad, en salud, fue director del Instituto de la Dirección General de Estadística de la Secretaría de Salud. Actualmente creo que está en alguna de sus universidades, Harvard o Johns Hopkins, con el doctor Julio Frenk. Y bueno, ahorita otra de las egresadas de una generación posterior es ahora la secretaria de Salud del Distrito Federal, Olivia López Arellano, y obviamente nuestra maestra Cristina Laurel, que también ya fue secretaria de Salud y ahora es subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Salud, con nuestro presidente el PG. Entonces, tenemos la oportunidad ahora de todas esas ideas, todos esos ideales, pues poderlos traducir, ¿no? en acciones ya desde el ámbito político. Finalmente, pues también la amistad con Javier me permitió conocer a su bonita familia, su hermosa familia, sus hermanos, hermanas, y tener esa familiaridad, ese trato muy cercano. A veces nos juntábamos en su casa para estudiar, terminábamos haciendo otras cosas, pero estudiábamos un poco, a veces en casa de Amparo, y pues siempre lo que puedo resaltar es la gran calidad humana, aparte de todo lo que ya se ha dicho. Una de las últimas reuniones que tuvimos, muy agradables en casa de Javier con Leti, y mi última plática con él fue aquí afuerita, antes de salir de vacaciones, en donde me hizo bullying porque me dijo que parecía yo un viejito, que me enderezara, que él venía de correr y que hiciera más ejercicio. Nos permitíamos esos bullying entre nosotros, siempre nos estábamos haciendo bullying de cariño. No sé si existe el bullying de cariño, yo creo que sí. Y bueno, pues sin más, pues es lo que yo pudiera decir acerca de mi amigo Javier. Nos dolió mucho, nos están abandonando muy rápido los amigos, no sé, ese grupo que tenemos que hacer alguna limpia, agua bendita o
o algo, ¿no? O ponernos a hacer ejercicio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Luis Vázquez. Ahora tendremos las palabras de la doctora Leticia Robles. Decir adiós. Hablar cuando un ciclo se ha cerrado, cuando no existe más el futuro compartido, obliga a mirar atrás en busca del adiós en el abismo de la ausencia, de comprender la vida en sus movimientos, en sus principios morales, en los ensueños, en las acciones que sustentaron su existencia en este mundo y con ello dejar a la muerte dar su paso, cerrando las pesadas puertas de su existencia humana. Las despedidas son como el otoño, inevitables pérdidas, dice Raquel Lanceros en su poema En ocasión de todos los finales. Traen una carga de nostalgia limpia, sin traición ni sorpresa, y sin embargo el alma no logra acostumbrarse en una vida. La muerte idealiza a los muertos, en cambio yo quisiera despedirme de Francisco como la persona quien fue, como cualquiera de nosotros. No era un hombre perfecto, sino un ser humano con sus virtudes y defectos, intentando siempre actuar apegado a sus principios: justicia, solidaridad, amabilidad, compromiso. Pero también era impaciente, intolerante, encerrado en sí mismo cuando los problemas lo enfrentaban a sus debilidades y fracasos. No era sencillo, y muchas veces los ideales se desbordaban y caían al precipicio. Entonces, había que rescatar esos sueños diurnos una vez más para continuar adelante. Compartimos el mismo ideal durante todos estos años, el de cambiar al mundo. Por eso la frase de René Char en nuestra oficina: los que vienen al mundo a no cambiar nada no merecen ni atención ni paciencia. Francisco siempre fue un optimista utópico, yo la optimista trágica. Francisco el de volar por los sueños, yo la de poner los pies en la tierra. Pero nos mantuvo unidos la inquebrantable confianza en la capacidad humana para superar las dificultades y crear horizontes potencialmente infinitos dentro de los límites concebidos como insuperables, como afirma Boaventura dos Sousa Santos, defensor de un conocimiento prudente para una vida decente. Mucho de este ideal fue el motivo de su relación con ustedes, con nosotros, de compartir en algún momento de la caminata los sueños pioneros, los sueños maduros, siempre tratando de hacer cosas junto con los demás. Francisco amaba los mapas, una fascinación especial por observarlo plasmado en ellos. La cartografía geográfica hubiera sido una alternativa en su vida, mas escogió la cartografía de la academia. No la de los valles de conocimiento impasible, los hermosos paisajes del halago académico, las imponentes llanuras de explicaciones endebles, de los riachuelos del ascenso académico. Por el contrario, le fascinaba el otro lado de los límites civilizatorios de cualquier cartografía académica, la del conocimiento que penetra en los espacios de las metrópolis de la desigualdad social, en la frontera abismal de los excluidos, en los ordenamientos de la colonización del conocimiento, en los enclaves del sufrimiento de los enfermos, en las zonas de riesgo del conocimiento de los salvajes, en los territorios de las luchas sociales. Estos fueron los espacios donde realizó investigación en la Universidad de Guadalajara y en los países donde realizó estancias académicas. Francisco dijo ingenuamente saber investigar a su regreso de la maestría hace 40 años. Un sueño diurno compartido con muchos recién egresados de los posgrados que desde entonces y hasta la fecha hemos oído imaginándose a sí mismos investigadores plenos y experimentados. La experiencia nos ha enseñado que esta es una carrera de larga duración y el posgrado es solo un papel. Francisco era un joven en aquella época sin mucha experiencia, pero con un inmenso entusiasmo por abrir las puertas del que fue su espacio de toda la vida, el Laboratorio de Salud Pública. Varios proyectos de investigación integran su historia, donde convergieron compañeros de la universidad como colegas de otras instituciones nacionales y extranjeras, pero sobre todo jóvenes.
Siempre existieron jóvenes trabajando alrededor de él, abriéndole siempre las puertas a la investigación. En sus inicios, en un tiempo cuando la investigación era valorada para realizarse en los tiempos libres de la docencia y de la práctica clínica en el hospital o consultorio, yo fui su primera asistente. Después vino Noemí. Y enseguida muchos más, ya fuera como asistentes o estudiantes en servicio social o voluntarios o alumnos de los cursos. Una vez habiendo experimentado con Noemí y conmigo, vinieron los tiempos en que Francisco y yo compartimos dicha responsabilidad. Fue cuando nuestra preocupación por una formación más ordenada, menos improvisada, más centrada en la investigación se convirtió en nuestro compromiso. Ahí cometimos errores. Idealizamos la posibilidad del eterno equipo de investigación, cuando lo importante era consolidar en el imaginario universitario la posibilidad de la existencia real de la carrera de investigador. Multiplicar los investigadores era lo prioritario y nos tardamos tiempo en darnos cuenta de ello. Así, no fue sorpresa, partieran de nuestro lado para construir su propio camino. Finalmente comprendimos nuestro papel en el reemplazo generacional, mostrarles los valores morales de la investigación, adquirir cierta experiencia y animarlos a volar por sí mismos. Nosotros solo éramos remanso de descanso y de reflexión antes de emprender la dura caminata a la cima de la montaña. Algunos inician, otros van en ascenso a la mitad del camino, otros en plena madurez, y yo estoy a punto de escalar la parte más pronunciada de la montaña para concluir mi encomienda en este mundo de la academia. Francisco trató de transmitir a todos estos jóvenes que caminaron a su lado la inagotable experiencia adquirida a lo largo de su vida, intentando comprender lo importante de cuidar dónde pisar para no perder la mochila de la humildad tan necesaria en esta cartografía del canto de la sirena, donde es una mera ilusión alcanzar las nubes de la fama, donde solo el cielo permanece en el horizonte infinito del trabajo. Francisco comprendía que la vitalidad de la juventud era trascendental, refugio donde se albergan las utopías de un mundo mejor, pero dichas utopías mueren frecuentemente al salir a los desiertos de la competencia académica. Por eso su insistencia en olvidar las utopías de juventud, cayendo en la ignorancia del conocimiento civilizado. Hoy Francisco ya no formará a nadie más, pero confío y estoy segura que él también. Quienes compartieron algún tramo de la vereda harán su mejor esfuerzo formando a las nuevas generaciones, superando al maestro. Investigar en nuestros contextos no es una tarea ni sencilla ni fácil. La institucionalización de la ciencia, de la vida académica y de las epistemologías sobre el conocimiento verdadero se han convertido en la muralla del apartheid cognitivo. Me refiero a la cartografía de la segregación entre las zonas salvajes y civilizadas de la investigación. Y las zonas civilizadas se ven a sí mismas amenazadas por la crítica, por el cuestionamiento de sus saberes, por la duda a sus evaluaciones, por la distorsión de la relevancia, y por eso se han fortificado en enclaves donde se reproducen a sí mismas y expulsan a los disidentes. Francisco siempre se posicionó al otro lado del límite en la zona salvaje, un disidente constitucionario a pesar de formar parte de las zonas civilizadas de la academia. Un crítico inquebrantable y al mismo tiempo un atento interlocutor, una habilidad cultivada a lo largo de los años. Su pensamiento crítico, de pensar desde la perspectiva del otro, desde la experiencia del sufrimiento humano, de recuperar lo impensable por los saberes y las prácticas del conocimiento occidental, alimentaron sus intereses en la indagación, pero particularmente sus prácticas de transferencia del conocimiento de los saberes científicos al servicio de quienes las narrativas científicas los han configurado sin derecho a voz. Y al mismo tiempo interesado en las creencias de las gentes y en sus visiones del mundo, manteniendo dentro y fuera de las zonas salvajes y civilizadas un permanente interés por conversar y escuchar a los demás. Para Francisco, el pensamiento crítico se entreteje con la escucha atenta de quienes no comparten sus ideas, ya sea en la ciencia o fuera de ella. Por ello, eran reconocidas sus intervenciones en los eventos académicos o en las reuniones de gestoría de la ciencia, por su agudo comentario exhibiendo el punto donde los científicos no mostraban intervención alguna en el mundo real para la emancipación social. Comentarios que generaban reconocimiento y animadversiones.
En ocasiones, la dureza de sus palabras producían ecos más allá de los muros de las reuniones. Hay, sin embargo, otras intervenciones en su vida académica donde esta habilidad, la del crítico y quien escucha, se desplegaron fuera de la comunidad científica, en su juventud en el proyecto Zapopan, en su prevejez con la sociedad civil en torno a los enfermos con insuficiencia renal, donde exploraba formas de interaccionar con quienes eran habitantes de las montañas rocosas, de quienes sobreviven en condiciones hostiles a través de sus universos simbólicos y sabiduría. Varios de ustedes lo acompañaron en dichas aventuras de trabajo comunitario o de inserción con los movimientos de la sociedad civil, en interacciones de diferentes escalas, conociendo su lado combativo y solidario. Esa foto en Facebook de "Vivos se los llevaron, vivos los queremos, basta de impunidad, basta de violencia", revela al hombre crítico de la realidad, y el mensaje de correo electrónico acompañando esa foto antes de subirla preguntándome: ¿qué piensas o sugieres? Muestra al hombre quien escucha al otro. Varias iniciativas de protesta impulsó de la misma manera, colocando una crítica y preguntando a los otros qué pensaban e impulsando su difusión. Así las declaraciones de Alames, de Salud Renal, de Guadalajara, de las cartas abiertas de los académicos, de las cartas a las autoridades del CONACYT al gobierno federal, de las listas de firmas de desaprobación de las acciones de las autoridades, de su participación en marchas de protestas en las calles de Guadalajara, Ciudad de México, Montevideo, Berlín, Banff, Madrid, fueron siempre parte de su vida combativa desde la zona salvaje de la academia. Si un legado podría dejar Francisco, sería su coraje para señalar lo injusto y el gesto de escuchar al otro, de protestar y de construir al mismo tiempo. Esa foto y su mensaje es una alegoría a la lucha social, su invitación por cambiar al mundo. Los últimos años íbamos a meditación a un centro budista, sesiones laicas donde aprendíamos a aquietar la mente y a reflexionar en valores universales. Uno de ellos, la gratitud. Estoy segura Francisco daría las gracias por este homenaje. No sé cuáles serían sus palabras, porque a pesar de los 34 años de compartir la vida, cada uno luchó por conservar su individualidad. Pero no las diré, porque estoy segura que si algún día nos encontramos en la muerte, sería lo primero en reclamarme haber hablado por él. No obstante, el sentimiento de gratitud es inevitable. A todos ustedes, quienes el mundo de la academia y fuera de ella aceptaron recibirnos en su vida, de escuchar nuestros sueños e ilusiones, de compartir los esfuerzos, tolerar nuestros errores, gozar el trabajo, de aprender juntos, de aceptar equivocarnos y reemprender el camino, de depositar su confianza, de permitir enseñarles nuestra experiencia, de aceptar conversar con una taza de café o una buena cerveza, de contarnos sus historias, sus experiencias, sus sueños, de escuchar nuestras críticas, de levantar la ceja ante nuestras fuertes discusiones, de ir a despedirse en su funeral. No me queda más que agradecer a nombre de Francisco y el mío su tolerancia, su amistad, su compromiso y la oportunidad que nos dieron de formar parte de su vida. A su familia, agradecer nos haya abierto las puertas para entrar, a Francisco y a mí como pareja, a la historia biográfica de la familia Mercado Martínez y convivir con sus generaciones ascendentes, descendentes y colaterales, acogiéndonos a pesar de nuestra llegada tardía. Agradezco a su familia aquí en Guadalajara, en Manalisco, en Tepic, Monterrey, en Estados Unidos y en otros países, las muestras de cariño hacia Francisco los días de su funeral. A pesar de mi ausencia emocional, sé de la presencia de todos ustedes. Vivimos juntos la vida, compartimos la cama y los ideales, las satisfacciones y los fracasos, los tiempos de paz y de guerra en la academia. Aprendimos uno del otro, discutimos con firmeza nuestras posiciones y nos acompañamos en un sinnúmero de sueños, de proyectos, de cursos, de publicaciones, de reuniones, de congresos y de intercambios intelectuales en la intimidad de una taza de café. No puedo más que agradecer su declaración de amor. Aquella tarde lluviosa de julio, la cual reiteró en esa carta de febrero varios años después, en el momento más difícil de nuestra relación. Sus sentimientos, los hechos de su querencia y no las palabras dulces,
nos permitió compartir la vida intensamente, aunque me parezca en un instante. Decir adiós, sostuvo Borges, es una jactancia del hombre que se juzga inmortal, como si de algún modo intuyese que detrás de cada despedida se esconde la posibilidad de un reencuentro ya en otro tiempo y bajo una nueva forma. Estas fueron sus últimas palabras pensando en mí la última noche juntos. Cuando ya pueda valerme por mí mismo para que te pongas a hacer tus cosas. Se refería a estar atado a una solución salina colgada de un tripié. Se refería a que me pusiera a leer, a escribir, a publicar. Esta vez la muerte me ha dado la lección más dolorosa de mi vida. El poema Olvidar la distancia de Ida Vitale termina diciendo: el futuro no es tuyo. He comprendido en su inmensa profundidad su significado al escaparse la vida de Francisco de entre mis brazos, al amor de mi vida. Y en esta mi relación de la vida con la muerte, a Francisco le tocó cerrar su ciclo y a mí la de continuar caminando acompañada de su eterna ausencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Leti, por estas sensibles palabras. Ahora le estaremos pidiendo al señor rector de este centro universitario, el doctor José Francisco Muñoz Valle, nos dirija unas palabras. Muy buenas tardes. Me congratulo en primera instancia por este homenaje póstumo al doctor Francisco Javier Mercado Martínez, quien fue y es un investigador de alta talla en este centro universitario y que no va a ser olvidado por todos nosotros. Doctor Baudelio Lara, director de la división, doctor Igor Ramos, jefe del Departamento de Salud Pública, doctora Leticia Robles, familiares, comunidad académica, amigos todos. Yo quiero iniciar estas breves palabras con una descripción de René Char que lo citó precisamente la doctora Leticia Robles. Los que vienen al mundo y que no cambian nada, pues no merecen ni atención ni paciencia. Yo creo que el día de hoy es un día que, si bien estamos homenajeando al doctor, es un día en el cual todos debemos de estar felices y contentos. ¿Por qué? Porque el doctor dejó un legado académico, escritos, formadores específicamente por él, recursos humanos que van a continuar toda su sabiduría y su legado, y específicamente el desarrollo de la salud pública y de la medicina social, el cual es muy importante aquí con nosotros. Muchos se preguntarán y de repente dirán que posiblemente no conozco mucho del centro, pero los conozco más de lo que se imaginan. Y los conozco más por una simple y sencilla razón, porque de andar en los pasillos de todo el centro universitario, desde una ala hasta otra, me ha hecho conocer a muchos de ustedes. Posiblemente muchos de ustedes ni siquiera me conocían, pero de manera particular, la primera vez que yo oí hablar del doctor Francisco Mercado fue en 1997, y específicamente lo hice o lo escuché por uno de sus grandes amigos, el doctor Arturo Panduro Cerda. De manera particular, él fue el primero que nos dijo: ¿por qué no incluir la investigación cualitativa en la biología molecular? En ese momento yo venía siendo un recién egresado, eran mis primeros pasos en el doctorado en biología molecular en medicina, y con un estricto apego al método científico. Entonces yo dije, eso no es posible. Pero de repente no era más que no conocía del tema. Me puse a revisar, investigué a qué se refería la investigación cualitativa, y ahora todos sabemos que es una realidad los métodos mixtos, y que la realidad es de que si nosotros no aprendemos a combinar e integrar el método científico con la investigación cualitativa y otros, pues entonces no vamos a tener el avance adecuado del desarrollo de la ciencia. Además, el doctor Francisco Mercado, obviamente, seguramente me vio alguna vez, pero no me conocía, y les puedo decir que pude tener en algún momento pues un acercamiento con él. ¿Por qué? Porque precisamente yo sí le hice caso, a diferencia del doctor José Luis, de ir a caminar y a correr a Colomos. Entonces yo me encontraba con él muy frecuentemente
en Colomos a las 7 de la mañana, era muy metódico, yo lo observaba, y de repente empezaba a caminar y posteriormente a correr, y yo iba a un lado de él. Seguramente él en el mundo me hacía. Sin embargo, específicamente para mí era muy importante ver a un investigador y a un científico que, además de toda su labor que hacía, se daba el tiempo para su salud, que ese es un aspecto muy importante. De manera particular, su historia académica pues estuvo teñida por sus experiencias y su historia de vida, y seguramente despertaría su propio interés para describirla como un investigador social. Él y yo tenemos un bien común. De manera particular, él era defensor de los pobres, de que los demás fueran escuchados, y una ventaja que tengo también yo, al igual que él, es que yo vengo desde abajo, que mi estado es uno de los más comprometidos con las causas sociales, el estado de Guerrero, y que hemos sufrido de manera continua muchos aspectos que muchos estados ni siquiera se imaginan. En octubre de 2018, el doctor Mercado, como ya todos lo dijeron, cumplió 40 años. Sin embargo, yo defino al menos 4 etapas. La primera etapa de su formación inicial, que se caracterizó como un investigador social, en la cual de manera particular está caracterizado por un compromiso con la atención médica de los pobres y excluidos, y su afiliación al pensamiento y la práctica de izquierda. La segunda de su carrera académica inicia a su regreso de la Ciudad de México, cuando se presenta ante el entonces director de la Facultad de Medicina, el doctor Abel Hernández Chávez, para retribuir a la Universidad de Guadalajara el apoyo económico recibido, entre muchas otras cosas que ya describieron. En la tercera etapa se aglutina alrededor de sus estudios de doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio de Michoacán, lo que condujo, por otra parte, a transitar de la metodología cuantitativa y epidemiológica, que fueron el soporte de su trabajo anterior, al terreno de la investigación de corte cualitativo que caracteriza la imagen que conservamos específicamente del doctor Mercado. La última etapa se caracteriza por un cambio de dirección, no en la investigación cualitativa, sino en el interés por difundir los conocimientos generados, las actividades científicas que organizó, que dirigieron no tanto al ámbito académico de los especialistas, sino a la población, priorizando su interés por vincularse con los enfermos, sus familias y los trabajadores de la salud. Seguramente le habría gustado alcanzar el medio siglo de servicio en la Universidad de Guadalajara, según comentarios de quienes lo conocieron y estuvieron cercanos a él. Yo lo defino como un investigador incansable, pionero de líneas de trabajo y la metodología de corte cualitativo, promotor y difusor de la ciencia, hombre preocupado por las injusticias sociales, ciudadano atento a las necesidades de salud de sus semejantes y, sobre todo, formador de nuevas generaciones, de profesionales e investigadores en el campo de la salud pública y la medicina social. Hoy le rendimos un merecido homenaje al doctor Francisco Javier Mercado Martínez. Sin duda, su memoria y su legado permanecerán por siempre entre nosotros, pero algo muy importante es que, a pesar de que él físicamente no esté con nosotros, él siempre estará mientras nosotros no lo olvidemos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Francisco Muñoz, rector de este centro universitario. Ya no me queda más que dar las gracias al señor rector por habernos acompañado, a nuestro director de la división, doctor Baudelio, por estar aquí con nosotros acompañándonos, a nombre del Laboratorio de Salud Pública, al cual pertenecía el doctor Francisco, al del departamento. Les damos las gracias a la familia, a Leti y a todos ustedes por habernos acompañado. Le estaría pidiendo al doctor Igor Ramos que pase para que haga el cierre de esta sesión extraordinaria del Colegio Departamental. Sí, gracias. Bueno, para concluir, nada más, siendo las 14 horas con 22 minutos de este viernes 17 de mayo, declaro clausurada esta sesión de Colegio Departamental. Gracias a los integrantes del mismo y agradezco a todos ustedes su presencia y quiero invitarlos a que nos acompañen aquí afuera
vamos a hacer un brindis en honor de Francisco, de nuestro amigo Francisco. Muchas gracias, que tengan buenas tardes.